Mi querida familia en Cristo, seguimos en este tercer segmento de los signos, símbolos y gestos en nuestra liturgia. Vamos ahora a hablar por unos signos más expresivos. La liturgia tendría que distinguirse también por un lenguaje expresivo, no solo de ideas y palabras y cantos, sino también de lo no verbal. Y así tenemos que hablar de los 5 sentidos en la liturgia. ¿Qué significa esto? No es una invitación a poner los 5 sentidos con atención y esmero en la liturgia, sino a celebrar una liturgia en la que los 5 sentidos tengan su propio papel en el momento en que participa. Normalmente ponemos especial cuidado en lo referente al oído, la proclamación de la palabra, los cantos, el silencio, las oraciones. Lo auditivo tiene mucha importancia y sobre todo después de la Reforma se la damos. Pero tendríamos que atender del mismo modo a lo visual de nuestra celebración. La estética del lugar, la expresividad de las posturas y gestos, la pedagogía de los objetos, imágenes y colores. En esto decimos a veces hasta la arquitectura y lo estético en la ornamentación de una iglesia invitaría al espíritu, a la propia mente, a entrar a lo sagrado, donde Dios vive. Y si vemos algo que no está bien y está descuidado en la arquitectura, en la ornamentación, pues es una invitación a no estar o a no entrar a ese lugar. Por eso hay que tener también importancia a lo visual. También lo referente al tacto. Tiene su papel en la liturgia el contacto con el agua bautismal, la unción, al recibir en la mano en este tiempo de pandemia, después de que se reabran los templos, la comunión en la mano, al imponer las manos sobre lo que se bendice o se consagra. Y claro, habría que hablar más allá, no sé, 2, 3 años adelante, del abrazo o del dar las manos sobre la paz. Incluso también la cachetada y algunos otros tipos de contacto en los sacramentos que se dará las nuevas indicaciones de parte del señor arzobispo, por lo menos aquí en la arquidiócesis de Tijuana, hasta que ya salga ese comunicado donde el señor arzobispo nos dará las indicaciones a cada uno de los sacerdotes de qué manera se hará no solamente el protocolo de sanitización, sino también el protocolo de celebración de cada uno de los sacramentos. Bueno, pues el olfato ha tenido también tradicionalmente su valor pedagógico en la ambientación de la liturgia. El perfume del incienso, el buen olor del crisma o de los óleos que se emplean en las varias unciones, así como las flores que adornan al altar o el lugar de la celebración, produce una sensación de agrado y expresa el sentido estético y el aprecio que sentimos hacia lo que estamos celebrando. Y finalmente el gusto tiene su relieve precisamente en el sacramento central. Cristo quiso dársenos como pan para ser comido y vino para ser bebido. En nuestra acción litúrgica entra de lleno pues la corporeidad, no solo las palabras y las ideas. Naturalmente que los signos externos no son lo principal, pero tampoco se pueden descuidar. El concilio definió la liturgia como el ejercicio del sacerdocio de Cristo. Allí está la clave fundamental y profunda. Pero enseguida añadió allí mismo que en esta liturgia los signos sensibles significan y realizan eso mismo que el sacerdocio de Cristo quiere actualizar cada vez: la santificación del hombre y la glorificación de Dios. Podemos entrar brevemente un poco los signos centrales de cada sacramento. Y decimos que en cada celebración sacramental, además de las palabras que expresan el misterio celebrado, tiene un valor pedagógico y educativo innegable los gestos simbólicos que realizamos. Ellos nos ayudan, si lo hacemos bien, a entender y a sintonizar mejor con lo que cada sacramento significa y realiza. Igual que se empobrece la celebración si no se oyen o se entienden las palabras,
también se pierde gran parte de expresividad si los gestos no son claros y comunicativos. Si un obispo, al imponer las manos sobre la cabeza de los confirmandos o sobre los que se ordenan de presbíteros, lo hace con solemnidad, con una expresiva lentitud, hace ver a todos, por el mismo gesto ritual, el misterio que sucede en el sacramento. El gesto vale por todo un discurso catequético. Y la imposición de manos es un signo que hacemos en todos los sacramentos. Algunos de los signos heredados de la tradición han sido suprimidos o relativizados. Por ejemplo, ya no existe en el nuevo ritual para niños la sal en el bautismo. La bofetada en la confirmación, que era una tremenda bofetada, que ese es otro tema aparte. Algunos gestos que han parecido superfluos en la Semana Santa. El criterio ha sido, hablando sí muy someramente de lo que acabamos de mencionar, el criterio ha sido los signos centrales potenciarlos más, los secundarios dejarlos más libres. Son secundarios o complementarios, no importantes, no centrales. Entiéndase bien esta expresión. Menos signos, pero mejor hechos, de modo que puedan ejercer toda su fuerza pedagógica y expresiva. El misterio del sacramento es siempre difícil y profundo, pero el signo con el que lo expresamos debe ser fácilmente comprensible por el modo mismo en que lo llevamos a cabo. Y así hablamos brevemente del baño del bautismo. Aunque aquí en alguna iglesia, hablando de mi diócesis, por ahí alguna tiene una pequeñísima piscinita, pero difícilmente poder extender en los lugares donde se han construido nuestras iglesias. El espacio es muy reducido como para adaptar un bautisterio que hable con toda la expresividad de una piscina. Entonces, el del bautismo es el primer ejemplo de un signo que corre peligro de desvirtuarse porque lo hacemos mal. Y les explico entonces ya lo que acabo de decir con esto. El signo del bautismo no es el agua. Con el agua, dice, pues podríamos hacer muchas cosas: beber, dar de beber, regar, limpiar. El signo humano, que desde el principio fue elegido para significar lo que sucede en el bautismo cristiano, es el baño del agua, es decir, sumergirse, atravesar, pasar a la otra orilla, entrar y salir. La inmersión con preferencia a la infusión. En algunas diócesis, no sé, Monterrey, Guadalajara, la Arquidiócesis de México, a lo mejor no conozco yo una que tenga una piscina para que haga este signo expresivo y comunicativo. El baño en agua, aunque nosotros no con unas solas gotas, pero sí con infusión sobre la cabeza, quiere indicar una purificación y renovación total, un volver a nacer a una vida de signo nuevo. Si el gesto lo hiciéramos con autenticidad en una piscina, de sumergirse, entrar y salir para purificarse, con esta inmersión podemos entender bastante más fácil la teología de Pablo sobre el bautismo como inmersión con Cristo en la muerte y resurrección con Él a la vida nueva. Por eso el ritual del bautismo pone como gesto originario el de la inmersión en el agua, aunque el otro, que en la gran mayoría de las parroquias nosotros los párrocos o los sacerdotes o los diáconos, el de la infusión de agua sobre la cabeza, no lo excluya del todo. Agua limpia, agua templada, agua abundante, y de alguna manera la inmersión de cada bautizado en esa agua, mientras las palabras van expresando el misterio de la inmersión bautismal en Cristo. Y hablamos entonces de la unción masaje que impregna y fortalece. En el bautismo, el óleo de los catecúmenos, símbolo de la fortaleza del Espíritu. Otro signo sacramental que hemos estilizado hasta el extremo en nuestra práctica es el de la unción. La unción del bautismo sobre los niños, o de la confirmación sobre los adolescentes, o de la unción sobre los enfermos, o de la ordenación sobre los nuevos presbíteros.
Apenas si hay algún parentesco entre el signo humano inspirador y el signo sacramental, tal como lo hacemos. Aunque estamos dando esta catequesis de cada signo, que lleva toda una riqueza expresiva y comunicativa, sabemos que en los nuevos criterios para los sacramentos, después de que se ponga el semáforo naranja y después de que se ponga en verde, van a cambiar algunos signos, y no por eso se van a empobrecer. Por el tiempo y para respetar tanto la salud de los demás como nuestra propia salud, y respetar las reglas de la Secretaría de Salubridad, se tendrán que adaptar algunos signos. El prototipo de estas unciones es el masaje que realizamos con el aceite y sus derivados, a ser posible perfumados sobre nuestra piel. Esta unción, masaje, la usamos continuamente como medicina, como práctica deportiva, como preservación y cuidado de la piel, como frescor y perfume. Pues bien, la unción quiere expresar en el sacramento la donación del Espíritu sobre esas personas. El Espíritu, al igual que el aceite sobre la piel, impregna, suaviza, cura, da fuerza, mantiene el buen olor de la vida nueva. Pero es una pedagogía que no tiene demasiado punto de apoyo si el gesto es tan pobre, tímido y casi vergonzante como el que se suele hacer. Este signo va a perder mucho con este tiempo de pandemia, pero no deja de ser eficaz y no deja de tener todo este contenido teológico, litúrgico. El pan y el vino de la Eucaristía. Finalmente, en nuestro sacramento de la plenitud de nuestra fe, el sacramento central, tenemos dos signos que humanamente tienen un valor innegable: comer pan con otros y beber vino con otros. Con todo lo que estos dos gestos comportan en nuestra vida humana: alimento, solidaridad, alegría, comunión con el que nos invita, fraternidad, etc. Han sido asumidos por Cristo para que sean el signo eficaz de su propia donación. Cristo se nos da como verdadera comida y como verdadera bebida, con el pan de la vida y el vino de la nueva alianza, con el pan cuerpo entregado por los demás, como el vino sangre derramado por todos. La Iglesia, nosotros de nuestros días, ha vuelto a recuperar, aunque con cierta timidez, la autenticidad de estos dos signos. Y quizás si en algunas iglesias, sobre todo en nuestras hermanas iglesias católicas de la hermana Conferencia Episcopal Americana, aquí en Tijuana o en la frontera, allá ellos, me consta que algunos hacían la comunión bajo las dos especies, que ya no va a ser posible también en este tiempo en que nos van a cambiar muchas cosas. El nuevo misal ha indicado claramente respecto al pan que la naturaleza misma del signo exige que la materia de la celebración eucarística aparezca verdaderamente como alimento, en la instrucción general del misal romano en el número 321, por su consistencia y color. Aunque siga siendo pan ácimo, sin fermentar, el pan de la Eucaristía debería tender a ser más claramente pan. Además, deberíamos seguir la invitación a usar normalmente las formas grandes, porque la fracción del pan es uno de los signos visuales más expresivos de todo lo que la Eucaristía nos quiere comunicar. Diría la instrucción general en el 3.21, el gesto de la fracción del pan manifestará mejor la fuerza del signo de la unidad de todos en un solo pan y de la caridad, por el hecho de que un solo pan se distribuye entre los hermanos. Y así, del mismo modo, la misma recomendación que desde Pío XII, el Papa, en 1947, se nos hace a consagrar en cada misa el pan que se va a recibir en la comunión. De ordinario, en cualquier celebración eucarística, conságrese para la comunión de los fieles pan recientemente elaborado. Esto en un ritual de la Sagrada Comunión y del culto en el número 13. Y en la instrucción general del misal romano en el número 85, es muy de desear que los fieles, como el mismo sacerdote, tiene que hacer
participen del cuerpo del Señor con pan consagrado en esa misma misa. Respecto al vino, los obispos en algunas partes, como en España, dicen que esta manera de participar bajo las dos especies en la Eucaristía es recomendable y se debe promover previa a la oportuna catequesis. Catequesis que se basa en que bebiendo también el vino se participa más plena y expresivamente en la muerte sacrificial de Cristo, así como en la alegría de la nueva alianza. Cosa que, volvemos a insistir, va a ser muy difícil que se pueda hacer bajo las dos especies durante un buen tiempo. Gestos pedagógicos, además de válidos. Todo esto nos quiere recordar que nos hace falta atender a la pedagogía de las acciones y de los gestos en nuestra celebración. Aunque esto lo podríamos entender mejor, Dios mediante, hasta el próximo domingo, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo. Nos despedimos con una oración hecha a María, diciéndole: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecie la súplica que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas del Señor Jesucristo. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Mis queridos hermanos, hermanas, que Dios los siga bendiciendo. Cuídense mucho, que Dios los siga acompañando. Bonito domingo.